Muy buenas noches. Nos da mucho gusto vernos nuevamente aquí en el México que queremos tras un año de receso. Como ustedes saben, este proyecto empezó en el 2010. Queremos reiniciarlo con mucho mayor energía, con más pasión y desde luego acompañado de todos ustedes. Como saben, hoy nos honra con su presencia el doctor José Narro, rector de la UNAM, a quien le queremos extender un es muy honesto decir y preciso que esta nueva etapa no se explicaría sin el respaldo del señor rector, entonces transmitirle de manera pública el agradecimiento por su confianza y su respaldo. Nos acompaña también Enrique del Val Blanco, el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe, señor subsecretario. Nos honra con su presencia la doctora Nuria Sanz, representante y directora de la Oficina de la UNESCO en México, quien también se ha sumado como coorganizador de este proyecto y desde que se le presentó la iniciativa la ha hecho suya con muchísimo entusiasmo. Así es que, Nuria, nuevamente muchísimas gracias. Se incorpora también al panel la maestra Eugenia Garduño, representante y directora del Centro de la OCDE en México para América Latina. Este es el momento para decir que la OCDE desde un principio, desde el inicio de este proyecto, lo ha respaldado, ha creído en él, y en el momento en que Eugenia entra al centro en México de la OCDE como su representante, pues nos ha brindado todo el apoyo y pues también extenderte, Eugenia, pues nuestro agradecimiento y bienvenida. Sin más, vamos a presentar para los que nos acompañan de ustedes por primera vez un pequeño video que resume un poco lo que hemos venido haciendo desde el 2010. Espero que pueda ser de su agrado. Están participando. México va a cambiar con la participación de los jóvenes. México que todos queremos, sin duda, el tema electoral es el que menos nos importa. No hemos hecho como país, como sociedad, como partidos, como gobierno, la tarea. Que como mexicanos no nos ponemos las pilas y no vemos a nuestro alrededor y vemos que lo que hacen otros países funciona lo que hizo Corea del Sur, funciona lo que está haciendo Brasil, funciona lo que hizo Chile. O sea, no estamos hablando de etiquetas políticas, estamos hablando de fórmulas prácticas. Puedo coincidir o discrepar
pero me parece que el valor de escucharnos, de tolerarnos y de respetarnos debe estar por encima de cualquier facción política o de cualquier partido político o cualquier sigla. ¿Qué pasa en tema de desigualdad? En temas de igualdad no es nuevo decir que México es uno de los países más desiguales del mundo. No puedes tener sueldos de primer mundo con productividad del quinto mundo. No da. Tenemos que lograr que las escuelas en nuestro país, en nuestra ciudad, sean una estampa del México que queremos y no del país que somos. Yo no encuentro otra salida en temas de todos los días y de fortalecimiento y reconstrucción del tejido social si no es con la participación de todos. Sociedad civil, universidades, jóvenes, autoridades, instituciones. Proponemos crear ese México y eso está en manos principalmente de ustedes los jóvenes. A ustedes les toca organizarse, a ustedes les toca definir metas, a ustedes les toca definir procedimientos, a ustedes les toca convencer a más jóvenes de que se sumen a un esfuerzo compartido y colectivo. Tenemos un entorno de fundamentales que si aprovechamos y potenciamos con las reformas que requerimos, debieran de llevarnos a un entorno todavía mejor que el que hoy tenemos. Tenemos que vincularlos con los procesos económicos, los jóvenes tenemos que vincularlos con los procesos de salud, con los procesos de recuperación de espacio y tiene que ser una política en donde los escuches también. Yo hoy aplaudo que ya haya grupos de jóvenes en todas partes y en este salón que ya están marcando la agenda y que ya va a haber por primera vez, yo creo que en la historia del país, que los jóvenes, los empresarios, los ciudadanos podamos entregar un paquete y decirles esto es lo que el pueblo de México quiere. Yo creo que debemos hacer una hazaña educativa. Si no logramos hacer una hazaña educativa en nuestro país, este país no va a tener destino. Y podemos hacerlo. ¿Qué México queremos? Yo quiero sobre todo, fundamentalmente, México justo. México en paz. Yo les diría que la respuesta pues tendría que ser, en primer lugar, reformas, en segundo lugar, reformas, y en tercer lugar, pues adivino, ¿no? Pero además, ahora que muchas de las reformas ya las hicimos, o se ven viables, literalmente, a unas pocas semanas de distancia. Entonces, implementación en primer lugar, implementación en segundo lugar, y la tercera, los dejo que adivinen. A mí me anima que veo que hay muchos jóvenes que tienen esa convicción, que tienen esa determinación y que están tomando las decisiones que les corresponden. Yo hago votos porque realmente este esfuerzo conjunto, este esfuerzo colectivo y este ánimo compartido, renovado, esperanzador que hay entre la sociedad mexicana realmente nos permite alcanzar lo que hace un momento una estudiante universitaria me presentaba en un documento que concentraba distintas propuestas. El México próspero, el México incluyente y el México de desarrollo que todos queremos. Muchas gracias. Pues es esto lo que en 2010 nos propusimos con la complicidad de María Elena Juárez de Beristain y de Paco, que creo que son las dos personas que han estado, yo creo que en las 76 mesas que ha habido. Es buena oportunidad para agradecerles. Está aquí presente el espíritu de Javier Beristain, que pues, hace unos años que echamos su flecha y eso explica un poco el porqué del México que queremos el día de hoy. Para esta nueva etapa, mucho más ambiciosa, tuvimos que sumarnos a instituciones que con su experiencia, que con su trayectoria pudiesen enriquecer este ejercicio. Es por eso que esta iniciativa
que nace en Club Piso 51, pide el apoyo de diversas instituciones y que al día de hoy nos han dado su respaldo. Quiero agradecer desde luego nuevamente a la UNAM, al ITAM, al doctor Arturo Fernández, quien también nos ha ofrecido su apoyo desde el principio para este proyecto. Agradecer también a la OCDE, al Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha dado su apoyo la doctora Mercedes Araoz desde el principio, a la UNESCO, que como mencionábamos, la doctora Nuria Sanz se ha sumado con mucho entusiasmo, a Exitam, Ana María, muchísimas gracias, y de manera muy relevante e importante a la Fundación UNAM, que ha contado con la complicidad y con el apoyo del licenciado Dionisio Meade, quien desde su origen ha orientado cómo conducir este proyecto para que sea de mucho mayor alcance y de altura de miras. Me gustaría ceder la palabra a Dionisio para que nos platique un poco hacia dónde va el México que queremos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Ciertamente, con este evento reanudamos esta etapa del ciclo El México que queremos. Lo reanudamos con ilusión, con entusiasmo, con esperanza. Lo hacemos porque así respondemos a una convocatoria de jóvenes, como el doctor Narro y su servidor, que quieren reflexionar sobre el futuro de nuestro país, que quieren estar mejor preparados para hacer de nuestro México un México mejor. En este ciclo pretendemos tener una amplia cobertura de los temas en los que está cimentado, creemos nosotros, el futuro de nuestro país. El Estado de Derecho, una economía competitiva, un sistema financiero estable, cada vez con mayor penetración, un desarrollo sustentable, mayor participación en el mundo global, superación de la pobreza, impulso de nuestra cultura. Todo ello en un entorno de mayor inclusión que permite que lleguen los beneficios de un mayor crecimiento a muchos mexicanos con quienes estamos en deuda y a quienes debemos sacar de la prostración y el rezago en el que se encuentran. Ese es el ánimo que ha movido a quienes han sumado a esta convocatoria. Estas instituciones a las que por conducto de quienes hoy nos acompañan queremos agradecer su apoyo entusiasta. Al doctor José Narro, rector de la UNAM, al doctor Arturo Fernández, a Eugenia Garduño de la OCDE, a Mercedes Araoz del BIS, a Nuria Sanz de la UNESCO. De manera particular, a María Elena Juárez de Beristain. Tiene razón Alejandro cuando menciona que el espíritu de Javier está presente en todo lo que aquí se ha hecho y en todo lo que pretendemos hacer, y a quien agradecemos por compartir los beneficios que derivarán de este esfuerzo en apoyo a las becas Javier Beristain y a las que otorga también la Fundación UNAM, que me honro en presidir y por lo que también quiero testimoniar mi gratitud. Desde luego Alberto Cinta, que nos permite utilizar el espacio del Club Piso 51 desde hace mucho tiempo, que ha sido el espacio en que se desarrollan estos encuentros. Todos unidos en esta causa solidaria que a todos nos hermana. El México justo e incluyente que anhelamos, que cierre brechas de desigualdad e injusticia, que abra oportunidades de prosperidad para todos, que lleve al mundo toda nuestra grandeza. No es fortuito que sea el panel de educación con el que se reanuda este ciclo. Es la apuesta de que sea la educación precisamente el eje y el cimiento de la transformación del México que soñamos, como se llama este espacio, del México que queremos. Muchas gracias. Sin más, cedo la palabra a Edgar Barroso, quien nos hace favor de conducir este evento, un joven talentoso, doctor en música por la Universidad de Harvard, promotor de distintas iniciativas sociales, y estoy seguro que va a ser muy provocador e interesante su participación en este panel. Me informan que ya está Dafne conectada, entonces procederíamos a iniciar con su participación. Muchísimas gracias, Alejandro. Es de verdad un placer estar aquí con semejantes panelistas.
Es muy raro que haya un músico aquí, así que esto me da mucho gusto, que también las artes sean invitadas. Dafne, ¿estás ahí? ¿Sí? Yes, I am. Can you hear me? Sí, perfecto. Por favor, estamos muy interesados en lo que tengas que decir acerca de la educación y Coursera y todos los planes que tienes. Por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Y muchas gracias por su hospitalidad para recibirme ahí y la flexibilidad de presentar remotamente. Les agradezco muchísimo. Y como ustedes saben ya en las observaciones, soy una de las fundadoras de Coursera, que es la plataforma más amplia de cursos en línea masivos. Y quiero hablarles primero un poquito de cómo surgió Coursera y en qué consiste y lo que estamos haciendo en México. Yo he sido profesora de Stanford ya por muchos años y me ha apasionado la educación, además de la investigación, por supuesto. Y como consecuencia, hemos desarrollado muchas ideas sobre cómo se puede utilizar la tecnología para mejorar la instrucción, la educación en campus y más allá, para crear acceso y oportunidades para tantos y tantos estudiantes en todo el mundo que no tienen la oportunidad de asistir a instituciones académicas. Ese esfuerzo que yo he asumido junto con mis cofundadores como profesores de Harvard provocó mucho las posibilidades de la tecnología para abrir oportunidades dentro y fuera del campus universitario. Ha sido maravilloso y esto dio como resultado los primeros 3 cursos en octubre del año 2011, hace aproximadamente 3 años. No sabíamos cuando lanzamos esos primeros 3 libros y cursos lo que iba a ocurrir. Pensamos que algunos miles de personas se iban a incorporar, pero después teníamos 100,000 o más personas involucradas en el proyecto. Y no era solamente el número de personas, sino era la gran diversidad de nuestros estudiantes, porque eran de 140 distintos países, de las diferentes áreas o estatus socioeconómicos, diferentes estados, y muchas personas de este grupo nunca habían sido estudiantes de los que pudieran encontrarse entre los más privilegiados de Stanford. Por eso, después de ver el éxito, nos dimos cuenta que había una gran oportunidad para apostar a un cambio masivo y por tanto decidimos llevar la educación a más y más gente, porque cuando podemos ofrecer educación de calidad a una persona sin costo marginal siquiera, es una oportunidad maravillosa. Así pues, lanzamos a partir de Stanford en el año 2012 algunas opciones y nos dimos cuenta que necesitábamos el apoyo de otras instituciones para poder llegar a nuestros estudiantes. Lanzamos oficialmente en el año 2012, en abril, y con 40 universidades, Princeton, Penn, Michigan, con 4, perdón, aparte de Stanford. Y poco a poco fuimos incrementando nuestro número de cursos. Ahora, 2,5 años después, tenemos 115 socios de diferentes partes del mundo que ofrecen más de 750 cursos en diferentes lenguas a más de 9 millones de estudiantes en todo el mundo. Somos 9.5 millones de estudiantes de todos los países del mundo, incluyendo ciudades y lugares remotas, incluyendo a Corea del Norte, y tenemos esta posibilidad de acceder a todos estos estudiantes tan diversos. Con estas oportunidades tenemos, como ya dije, un esfuerzo en traducción para poder hacerlos accesibles, pero también nuestras colaboraciones con profesores que pueden aportar en diferentes lenguas, chino, francés, alemán, entre otros, pero también en español, que es algo muy importante, y recientemente también portugués. ¿Por qué nos interesa el español? Bueno, hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que hablan español como lengua materna.
Y para muchos de ellos el inglés es una segunda lengua y para otros ni siquiera eso. Entonces queremos poder dar acceso a la educación a estos estudiantes en su propia lengua. Y como parte de este esfuerzo es que nosotros hemos sido suficientemente afortunados para asociarnos con dos de las mejores instituciones mexicanas, la UNAM, por supuesto, que es uno de nuestros invitados el día de hoy, y el TEC de Monterrey también. La UNAM ofrece 4 cursos en español en temas como tecnología de la información, creatividad y otros. Y el TEC de Monterrey ofrece 10 cursos en temas como cultura latinoamérica, escritura en español y el desarrollo de productos innovadores también. Estos cursos nos han permitido atraer a más de 200,000 estudiantes en México. Ahorita es nuestro país número 8. Como Gran Bretaña, Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil. En México tenemos más de 750,000 registros constantemente, lo cual nos aporta muchísima emoción. Ahora bien, el contenido de nuestros socios mexicanos ha sido fundamental para nosotros poder ofrecer educación a los estudiantes en México y en América Latina. Y muchas de las estudiantes en América Latina, y no solamente en México, toman cursos de nuestros asociados mexicanos. Es muy interesante además saber la gran diversidad. Nosotros sabemos que muchos de estos estudiantes nunca han tenido acceso a esas instituciones, lo cual nos sugiere no que esas instituciones no sean famosas, porque sí lo son, sino que estamos nosotros abriendo puertas para que no tenía oportunidad educativa anterior. Ese ha sido uno de los aspectos fundamentales de nuestra capacidad para todo en México y Latinoamérica, pero también lo es nuestro trabajo con la Fundación Carlos Slim, que nos ha puesto a disposición varias cosas, una de las cuales, por supuesto, para la traducción del contenido al español de muchas cosas para poder mejorar e incrementar el acceso a este contenido para México y Latinoamérica. Pero también, por otra parte, ellos están tomando algunas de las bibliotecas electrónicas y las han puesto a la disposición porque son lugares en donde se puede tener acceso a Internet, donde grupos de estudios pueden trabajar con un facilitador para tomar cursos conjuntamente, de manera que puedan ayudarse unos a otros y recibir apoyo de facilitadores. Todo esto es parte de nuestro esfuerzo para incrementar el acceso a educación de alta calidad, tanto para los hispanoparlantes como para otros socios en todo el mundo, para ofrecer programas en México y en otros países. Hemos hablado ya de acceso constantemente, entonces quisiera yo cerrar mi participación dándoles algunos ejemplos de a qué me refiero cuando hablo de acceso, en términos del impacto que tiene en la vida de los individuos. Les voy a dar 4 ejemplos, uno de los cuales es de México y los otros de otros países, para mostrarles la gran diversidad. Entonces, el ejemplo mexicano es de Plina. Ella trabaja en la Secretaría de Salud, es una estudiante y ella dice que ella trabaja en esta área de la salud, ha tomado cursos en esa área, aun cuando ella no se formó en esta área originalmente, y dice que su experiencia se enriquece por poder compartir los objetivos con otros estudiantes cuando trabajan juntos y cuando ayudan unos a otros a evaluarse, por ejemplo, y esta es una forma
forma en que un estudiante se puede enriquecer de las experiencias, de las respuestas de otros estudiantes. Así pues, en la Secretaría de Salud ella se enfoca en el trabajo con inmigrantes y tiene muchas historias de éxito de muchos lugares que ella comparte y que le han compartido a ella, y esto enriquece su trabajo. Así pues, este es un ejemplo que ha tenido impacto. Pero no es el único. Paulina trabaja, por supuesto, pero se ha abierto nuevas oportunidades. Tenemos una estudiante en Croacia, por ejemplo, que ha estudiado cuestiones de estadística con nosotros, y a partir de ahí es que ha podido desempeñarse mejor en su trabajo, sugerir nuevas ideas. Can you still hear me because the picture has died? Yeah, absolutely. We hear you fine. Hello? Do you hear us? ¿Nos escuchas? Hello? Daphne, are you there? Daphne, ¿nos escuchas? Yeah. Yeah, we hear you fine. Ok, es que perdí la imagen. Muchísimas gracias. Entonces, como decía, nuestros estudiantes de Croacia, nuestra estudiante de Croacia, primero sugirió algunas cuestiones en su trabajo y a partir de ahí obtuvo un incremento, y luego se dio cuenta que estos cursos le han permitido tener experiencia para otro tipo de trabajos. Hizo una investigación y pudo encontrar un nuevo trabajo que le pagaba un 30% más que el que tenía anteriormente, básicamente en un como data scientist, que se llama. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, incluyendo una estudiante de Florida, por ejemplo. Ella había sacado una beca en los Estados Unidos, pero tuvo que quedarse en casa y apoyar a su familia. Finalmente empezó a trabajar, que era con un empleo bastante limitado, y después hubo algún recorte de personal, perdió su trabajo y le costaba mucho trabajo encontrar, obviamente, un nuevo ejemplo. Perdió custodia de su hija y prácticamente vivía sin casa, y descubrió algunos de los cursos de nuestra Universidad de Michigan, y a partir de las investigaciones se dio cuenta que podía empezar a estudiar. Primero tomó un curso, luego un par de cursos más, y recuperó su capacidad para aprender, para tener una mejor oportunidad laboral, y ahorita está de regreso a estudiar, está empezando a trabajar nuevamente y se acaba de ganar un premio en su universidad. Y el último ejemplo que quiero darles esta noche es de un lugar distante, en Jergamli-Hamdin, que es una persona de Bangladesh, en donde las chicas, saben ustedes, que se venden a un empleador o a un esposo. Ella no quería eso, entonces ella convenció a una amiga, escaparon y pusieron una panadería. Infortunadamente, ellos no sabían cómo manejar un negocio, entonces la panadería solamente estaba dejándoles muy poquito dinero, unos $900 al mes. Entonces ella entró en la línea y se dio cuenta que había cursos sobre economía, sobre negocios, también de algunas de las escuelas más importantes, y aprendió a administrar su negocio. Entonces ahora su panadería no gana $900, sino $5,000 por mes. Y esto le ayuda no solamente para ella y a su amiga, sino para ayudar a otras mujeres a las cuales ha podido rescatar. Ella ahora se está asegurando de que ella y otras mujeres que trabajan para ella tengan cursos constantes, que sigan estudiando, que tomen clases para poder allegarse recursos e incluso tener una mejor vida. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de los impactos que pueden aportarnos el tener acceso a la educación. En Coursera pensamos que la educación es un ecualizador que nos puede ayudar a mejorar la calidad de la educación, no solamente eso para las instituciones en el campus, pero también acceso para mucha gente que habitualmente no se beneficiaría de este tipo de oportunidades. Algunas personas, como nuestro amigo de Florida, que
que nunca tuvo la oportunidad, que nunca pudo ir a la universidad, y algunas como nuestra amiga de Croacia, Paulina de México también, que tenían educación, pero que no era suficiente para lo que querían hacer en el mundo, y eso les ha abierto oportunidades que no habían tenido anteriormente. Entonces yo creo que podemos hacer un gran impacto en la sociedad a partir de la educación. Esto es algo que no debe ser privilegio de unos cuantos, sino debe ser para cualquiera que tenga una conexión a Internet. Muchísimas gracias. Creo que le podemos dar un aplauso a Dafne. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido maravilloso y yo tomé uno de los primeros cursos de Coursera este verano y mi experiencia fue muy interesante porque estaba yo tomando un curso de neurociencia y tenía un compañerito de 12 años. O sea, fue maravilloso. No solamente pensar que estos cursos son solamente para nivel universitario, sino el darte cuenta de que los chicos también están interesados en estos temas. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, Dafne, el día de hoy, es ¿cuál es el futuro de Coursera? ¿Cuál es el futuro de Coursera? Tú has traído la educación a tanta gente que nadie lo creería. Hace 20 años esto sería totalmente imposible. Entonces, es la experiencia al momento, pero ahora, ¿cuál es el futuro? Bueno, en este momento podemos ofrecer 750 cursos a más de 9 millones de estudiantes. El contenido que tenemos está creciendo rápidamente, así como nuestros estudiantes. Yo espero que en 3 o 5 años no tengamos 750, sino varios miles traducidos, muchos de ellos a diferentes lenguas. Ahora, 5,000 cursos, por ejemplo, es interesante porque es aproximadamente lo que tienen los planes de estudios en una universidad prestigiosa. Entonces, esto quiere decir que en la educación superior podemos enseñarle a cualquier persona, en cualquier sitio, prácticamente cualquier cosa que quieran aprender. Y esto es llevar a la educación, como ya dije, convertirla en un derecho fundamental humano. Y esto implica un gran cambio, porque sabemos que la educación es una fuerza transformadora para resolver muchos de los problemas que estamos enfrentando ahora. Si vemos algunos de los problemas, la plaga de la pobreza, de mortalidad infantil, de extremismo, de desempleo, del SIDA, todas estas cosas podrían ayudarse o mejorarse con el acceso a la educación. Creo que es una maravillosa oportunidad para cambiar el mundo para bien y esperamos ser parte de ello. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros y yo espero que trabajemos muy cerca con Coursera y que sea México una prioridad. Sí, definitivamente, y por eso estoy aquí hablando con ustedes, porque México es una de las prioridades para nosotros y estamos muy contentos con el avance que hemos logrado en México, con la calidad de los cursos que nuestros socios mexicanos han producido y yo espero seguir trabajando con ellos. Muchas gracias, Dafne. Y vamos a decirle adiós con otro aplauso, por favor. Muchas gracias. Ahora continuaremos. Me voy a permitir presentar al primero de nuestros panelistas. Vamos a hacer una ronda en la cual los panelistas van a exponer por alrededor de 6 o 8 minutos sobre el tema que nos reúne hoy, que es la educación en el siglo XXI. Y empezaremos con Enrique del Val Blanco, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Enrique del Val es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, servidor público desde 1976. A lo largo de su vida profesional ha ocupado diversos cargos, entre ellos titular de Unidad de Planeación, Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Además, ha colaborado con diversas publicaciones profesionales de las especialidades de Economía, Administración Pública, Desarrollo Social y Combate a la Corrupción. Cedemos la palabra al Enrique del Blanco, subsecretario. Yo creo que podemos tomar ese micrófono, ¿eh?
Bien, buenas noches. Agradezco a los organizadores la invitación y sobre todo a los distinguidos panelistas que me acompañan el estar con ellos. Sin diálogo no hay educación. El proceso formativo es conversar para buscar juntos. Bajo esta premisa, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha propuesto transformar el aprendizaje en nuestro país para hacerlo de calidad y con equidad a través de una dialéctica social. Escuchando las preocupaciones de la población es que se emprendió la reforma educativa. Esta no se reduce a los cambios jurídicos. Es una modificación profunda que inició con los cambios constitucionales y legales, pero que tiene el propósito de llegar a cada escuela y a cada sesión de clases. Esto requiere de un nuevo modelo educativo que estamos construyendo después de haber dialogado con la sociedad en 18 foros consultivos en todo el país y donde hemos recibido cerca de 15,000 propuestas para un nuevo modelo educativo. Esta actitud continúa por parte de este gobierno, como en este espacio al que nos convoca el México que queremos y que tiene como propósito elaborar propuestas que se traduzcan en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. En el análisis de la experiencia de 40 años de distintos procesos reformadores en la educación, nos ha dado la posibilidad de emprender una vía de transformación que partió en 2013 de una profunda reforma jurídica que llevó a una modificación constitucional y a cambios sustantivos en la Ley General de Educación y a la construcción de 2 nuevas leyes, la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Esta primera fase de la reforma de carácter jurídico ha sentado las bases para que el cambio estructural del sistema educativo, las transformaciones de carácter casi exclusivamente pedagógico que caracterizaron las reformas de los años 70, 90 y 2008-2011 no lograron transformar la base dura del sistema educativo. De esta suerte, las propuestas que ponían al día los métodos, los materiales y la formación docente, características de aquellos procesos, fracasaron al no encontrar suelo fértil en las escuelas. Los usos y costumbres asentados en el sistema educativo y que sustituían a las prácticamente inexistentes u obsoletas normas formales, así como la ausencia de una política de personal por parte de la autoridad educativa, es decir, la pérdida por muchas décadas del control del Estado sobre la educación, sumieron a maestros, escuelas y autoridades en un desapego de la misión social de la educación, el logro del aprendizaje. Logro que, como sabemos, constituye la única expresión verdadera del cumplimiento del derecho a la educación. Un modelo educativo es una representación del conjunto de elementos, de la interacción entre estos y de una serie de condiciones cuyo propósito es el logro de ciertos objetivos educacionales. Es decir, un modelo educativo debe permitir contestar preguntas como ¿para qué se educa?, ¿a quién se educa?, ¿quiénes se educan?, ¿cómo se educa?, con qué procesos y herramientas se educa, quiénes son los responsables del logro de los objetivos, cómo se evalúa el logro de los fines educacionales, entre otras. Un modelo educativo tiene su fundamento en una o varias filosofías educativas y en la concepción teórica sobre la forma en la que aprendemos. Dicho de otra forma, los fines que se persiguen con la educación y el conjunto de supuestos y creencias sobre el aprendizaje dan la pauta para construir un nuevo modelo educativo y definir sus características. Es posible identificar los modelos educativos según la escuela de pensamiento a la que se adhieren. Estos pueden enfocarse en el alumno, en el docente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los planes y programas, en el aula o en la escuela, o en una combinación específica de los anteriores. Existen modelos educativos que privilegian los contenidos y su memorización. Otros tienen por objetivo lograr la mejora académica como una meta en sí misma. Los enfoques contemporáneos procuran la adquisición de competencias y el desarrollo de habilidades para que el individuo logre una formación integral y desarrolle una conciencia crítica para tomar decisiones, es decir, que se conviertan en ciudadanos. La reforma y el modelo educativo mexicano. En un Estado constitucional de derecho, en el que la educación es un derecho humano y un servicio público, como en México, no podía hacerse un cambio pedagógico sin una modificación de las normas que la rigen. Es esta la razón por la que antes de modificar el modelo se necesitaba un andamiaje jurídico que soportara la transformación.
Además, habiéndose primero las modificaciones constitucionales y legales, el surgimiento del modelo educativo se vuelve un imperativo, un mandato de la mayor jerarquía que obliga a todos los actores a replantear la formación en nuestro país. La reforma ha introducido la obligación del Estado a garantizar una educación de calidad con equidad, en la que prevalezca el interés superior del niño a tener una educación con estas características. Esta reforma entiende estos principios no como conceptos abstractos, sino como características que deberán verse reflejadas en acciones concretas, que a su vez inciden de manera visible en mejores aprendizajes de los alumnos. De acuerdo con ello, la revisión del modelo educativo mexicano implica identificar las características de cada una de sus variables, cómo deben ser los docentes, cuáles son los mejores programas y materiales educativos, qué métodos educativos debemos privilegiar, cuál es el papel de los padres de familia para que pueda lograrse la mejor manera de una educación de calidad. Un modelo educativo se concentra en los actores, los procesos, las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos de un país, una región o una escuela en particular. Hay un amplio consenso en que ningún modelo educativo en sí mismo, aun y cuando haya probado ser exitoso, es generalizable para cualquier contexto. Trasplantar un modelo educativo de un país a otro no es garantía de éxito. Es necesario que de acuerdo a cada contexto se seleccione las características concretas del modelo a implantar, sobre todo en nuestro país con las diferentes regiones que tenemos. El modelo educativo es dinámico y no puede cambiarse de un día para el otro. Es, por decirlo fácil, una tarea de largo plazo. Sin embargo, conscientes de la importancia de este para mejorar la calidad y la equidad en la educación, la Secretaría de Educación Pública está comprometida y abocada a reflexionar en torno al modelo ideal para México y definir no solo el nuevo modelo, sino la estrategia, las acciones y el proceso de implementación para hacerlo realidad para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Eugenia Garduño, pero voy a leer un poquito antes, Eugenia. Si quieres tomar ese micrófono para… Eugenia Garduño es representante y directora del Centro de la OCDE en México para América Latina. Es maestra en Políticas Públicas Internacionales y candidata a doctora en Políticas Públicas, Liderazgo y Práctica, docente por la Universidad de Harvard. Ha sido funcionaria en la Secretaría de Educación Pública y asesora en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Colaboró con la OCDE en la organización de seminarios y en el Grupo de Trabajo sobre Educación y Tecnología en América Latina. Ha participado en proyectos de evaluación e investigación con la Universidad de Harvard y con el Centro de Investigación y Docencia del CIDE. Participó en la coordinación de proyectos de desarrollo institucional en la Universidad Pedagógica Nacional y es autora y cuenta con varias publicaciones. Desde 2013 es directora del Centro de la OCDE en México para América Latina. Por favor, Eugenia. Gracias, Edgar. Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores de los Diálogos en México que queremos, especialmente a Alejandro Sanders, que es una persona muy dinámica, con mucho ánimo, muy motivado. ¿Dónde está? Ah, ya, estás escondido. Muy bien. Bueno, gracias por tener o dar vida a esta iniciativa que acerca a los estudiantes de las instituciones de educación superior. Supongo que la mayoría son estudiantes, ¿o no? Espero, en teoría. Y bueno, acerca a los estudiantes con instituciones de educación superior del país, con quienes desarrollan políticas públicas y son académicos también y otras figuras. Es un honor realmente para mí participar en esta mesa inaugural y también aprovecho para enviarles un saludo muy cordial de parte de la maestra Gabriela Ramos, que iba a estar aquí presente, pero por razones de fuerza mayor pues no pudo estar presente en esta mesa. Saludo especialmente al doctor José Narro, rector de la UNAM, al subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, al licenciado Enrique del Val, a Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, y saludo también al señor Dionisio Mid y a la señora Benstein. Muchas gracias. Quizá no voy a abordar específicamente el tema del modelo educativo, un poco la visión, sino más bien voy a hablar de algunos elementos que tendrían que considerarse dentro de este modelo educativo y ahorita van a ver un poquito
por qué hablo de esto. Y voy a enfocarme un poco en cifras, básicamente de la OCDE, pero estas cifras que les voy a dar ahorita, algunas realmente salen del censo, que están ahí disponibles para todos. Hoy en día, de acuerdo al censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, existen alrededor de 23,5 millones de alumnos en educación básica. Y para darnos idea del tamaño del sistema educativo mexicano, el número de alumnos en educación básica en nuestro país es similar al total de la población de Australia, total de la población. También es similar a la suma de las poblaciones de Finlandia, Singapur, Noruega y Suiza, la suma de todas esas. Además, es un sistema muy diverso porque atiende a casi 800,000 niños y niñas en preescolares y primarias indígenas, a 300,000 en preescolares, primarias y secundarias comunitarias y a más de 1 millón en telesecundarias en todo el territorio nacional. Bueno, pues dado el tamaño y la diversidad del sistema, los retos en cuanto a cobertura y pertinencia son importantes, en paralelo al reto fundamental de garantizar la calidad en los servicios educativos para apoyar a los estudiantes a que desarrollen estas habilidades que les permitan desplegar todo su potencial. Aun cuando el desafío es muy grande por los rezagos históricos y el enorme reto que representa el tamaño de la población de niños y jóvenes, México también ha tenido avances que es justo resaltar. Por ejemplo, en cobertura, la cobertura es universal para la población de 5 a 14 años. En educación media superior también se ha progresado de manera importante. Entre el 2000 y el 2012 hubo un aumento en la cobertura de alrededor del 11%. Sin embargo, y esto es utilizando datos del 2012, únicamente se usan del 2012 con fines comparativos, y esto es porque son datos de Education at a Glance, que es una publicación que acaba de lanzar la OCDE, Panorama de la Educación. Bueno, esta publicación señala que la tasa de matriculación de jóvenes de 15 a 19 años es más baja que el promedio de la OCDE y que el de otros países de América Latina. En este caso, en el 2012, estaba en 53% para México, mientras que estaba en 84% el promedio de la OCDE. En países como, no sé, Chile estaba en 76%, Argentina 73%, etcétera. Bueno, entonces, en cuanto a la calidad, la prueba PISA proporciona evidencia de una mejora en el desempeño de los estudiantes de 15 años, desde que comenzó esta medición en el año 2000 y hasta el 2012. En particular, en matemáticas hubo un incremento de 28 puntos entre el 2003 y 2012, y además la variación en el puntaje debido a factores socioeconómicos se redujo más o menos en 7%, de tal manera que está en más o menos 10%, perdón. Entonces, estos datos que les indico de calidad, pues nos dicen que se ha logrado mejorar los resultados en México, al mismo tiempo que se ha logrado reducir la brecha asociada con aspectos socioeconómicos. O sea, lo que quiero decir es que las diferencias en el desempeño escolar son relativamente menores entre los diferentes niveles socioeconómicos en comparación con el promedio de la OCDE. Recuerden que el valor agregado que dan estos análisis de la OCDE es el valor comparativo, ¿no? de cómo se están desempeñando los diferentes países. Entonces, nos pueden dar diferencias entre sistemas educativos, entre países, entre sistemas educativos, así como diferencias entre los mismos países, dentro de los mismos países. Entonces, también estos datos que les digo también nos indican que este cambio se ha dado de manera muy lenta, pues el desempeño tanto en matemáticas, ciencias y lectura sigue estando por debajo del promedio de la OCDE. México es del grupo de países de la OCDE sí se desempeña de manera más baja, pero del grupo de países de América Latina que participan en esta prueba es de los más altos, el segundo más alto, después de Chile. Entonces, esto nos dice que sí ha habido una mejora, ahí está la mejora, tanto en el desempeño como en equidad, o sea, todos han estado subiendo más o menos igual, pero esta mejora ha sido un poco lenta, ¿no? Ahora, todos sabemos que la dinámica educativa es pues sumamente compleja, ¿no? Existe una gran diversidad de variables que influyen en los procesos y en los resultados.
y además los efectos son en su mayoría observables a largo plazo. Ahora, yo les hablé de PISA, pero debí haberles hecho la pregunta, ¿quiénes de ustedes están familiarizados con PISA o saben qué es PISA o han oído hablar de PISA? Más o menos. 60%, bueno. Ya más o menos saben. A ver, el que dice que sí ha oído hablar, rápidamente, ¿alguien sabe de qué se trata? ¿Así algún valiente? ¿No? Que me diga, ¿no? Hay un valiente allá atrás, a ver. A capela. Bueno, me parece que la prueba, ya fue la prueba de comprensión lectora, donde se midió la capacidad de los alumnos para comprender los textos y también la capacidad que tenemos en habilidades matemáticas. A diferencia de enlace, donde se evaluaba de manera muestral, PISA es una prueba de carácter muestral que nos permite hacer una investigación con un sesgo o un sesgo menor que las pruebas muestrales como enlace, miden las competencias para la vida y se aplica en secundaria. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, ahora, se me fue. Les voy a enseñar este número. ¿Alguien sabe qué es este número? Bueno, este es el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes mexicanos en matemáticas en el año 2012. Pero yo les quiero comentar algo, el ejercicio de medición que hace la OCDE, como bien nos comentó el compañero, que ya no te pregunté tu nombre, perdón, Guzmán, el compañero Guzmán, va mucho más allá que este número. Este es un pequeño número que pues no nos dice o no nos describe toda la complejidad de esto del proceso educativo que hablábamos. Les voy a comentar algo, el cuestionario de estudiantes que se aplica a PISA tiene un total de 634 variables. Además, se miden 291 preguntas sobre escuela y hay 143 preguntas en el cuestionario de padres. Es decir, tenemos una base de datos de más de 1000 variables con información de más de 60 países. Y casi siempre nos enfocamos en este pequeño número, cuando la riqueza de la información es impresionante, ¿no? Entonces, es una base de datos muy, muy rica y debemos aprovecharla para entender de mejor manera qué podemos hacer para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes. Ahora, todas estas variables pues implican variables a nivel de escuela, de maestros, de procesos, son muchas. Y bueno, entendemos que la reforma educativa del 2013 y las leyes secundarias que la acompañan atienden los retos que enfrentamos en cuanto a la mejora de los procesos escolares y el apoyo que requieren los maestros. Por ejemplo, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que proporciona las bases para el fortalecimiento de la profesión docente, estructurando y robusteciendo los procesos de selección, contratación, desarrollo profesional y promoción, evaluación y reconocimiento de los maestros. También el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación, junto con la autonomía técnica otorgada al INE, al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que pone un mayor énfasis en la función de mejora de la evaluación, en el desarrollo de la capacidad para la evaluación en todo el sistema educativo y en la optimización en el uso de los datos a nivel de sistema para sustentar la política y la práctica educativa. Asimismo, el Censo Nacional de Maestros, Alumnos y Escuelas provee a los mexicanos de una fuente de información fundamental para el diseño de las políticas educativas en México. Y bueno, ya de todo esto se ha hablado, pero a mí de lo que me gustaría platicar específicamente, y es lo que les decía, uno de los pilares de la educación, me gustaría hablar un poquito acerca de lo que es este pilar, que son, bueno, a veces no se habla mucho de este pilar, que son los padres y la familia. Los padres y la familia. Ahora, tenemos suficiente evidencia a nivel internacional que demuestra que el nivel socioeconómico, como quiera que se mida, que hay diversas maneras de medirlo, es uno de los factores más importantes asociados al desempeño académico de los estudiantes, y la prueba PISA proporciona evidencia de que algunos sistemas educativos son más exitosos que otros para reducir el impacto de esta variable. Pero, ¿qué exactamente de los antecedentes socioeconómicos y culturales de los estudiantes hace que los provenientes de niveles más altos tengan un desempeño promedio más alto que aquellos en el extremo opuesto? Bueno, pues esta pregunta ha generado diversas hipótesis y pues estas hipótesis no se abordan específicamente en los reportes de PISA,
Sin embargo, PISA sí nos ofrece algunos datos que pueden ilustrar algunos elementos específicos del contexto socioeconómico y cultural que pueden estar asociados con el desempeño en un contexto o en un análisis comparado. En particular, el nivel educativo de los padres, su profesión y las posesiones en el hogar, que son básicamente las variables que integran el índice de nivel socioeconómico y cultural desarrollado para PISA. Entonces, por ejemplo, si hacemos un comparativo, perdón, ¿cómo voy de tiempo? Ya me queda un minuto. Bueno, entonces voy a reducir la información. Bueno, haciendo un comparativo, este comparativo entre, me gusta mucho, el número promedio de libros en el hogar que reportan los estudiantes de la muestra. El de México, el número promedio de México es de 45 libros, contra un promedio de 156 en la OCDE. Pero si desglosamos el número promedio de libros por nivel del índice socioeconómico de PISA, vemos que los hogares en el 25% inferior de este índice tienen un promedio de 19 libros, mientras que el promedio de la OCDE es de 69 libros. Y los estudiantes que están en el nivel superior del índice socioeconómico reportan tener 100 libros en casa, mientras que el promedio de la OCDE es de 282. Otro dato es el porcentaje de estudiantes que reportó tener una computadora en casa para hacer trabajo escolar, fue del 57% contra el 93% en la OCDE, y el 47.4% reportó tener acceso a internet contra el 93.4% en la OCDE. Entonces, por otra parte, casi el 50% de los estudiantes reportó que sus padres tenían, cuando mucho, la educación secundaria completa, mientras que el 36% reportó que sus padres tenían nivel educativo correspondiente a educación superior. En la OCDE, el promedio fue de 12 y 52% respectivamente. Entonces, aquí un poquito ven la diferencia, ¿no?, en los porcentajes del nivel educativo de los padres. Ahora, sabemos que muchos de los factores asociados con las desventajas socioeconómicas no pueden ser modificados directamente por las políticas educativas, sin embargo, los sistemas educativos sí tienen la capacidad para proporcionar igualdad en las oportunidades de aprendizaje. Además, la equidad está también muy relacionada con otros aspectos sistémicos y de aquí la importancia de que los países consideren una amplia gama de políticas que busquen impactar en las familias. Entonces, por eso el compromiso de los padres y las familias en la educación de sus hijos es tan importante como el compromiso de los maestros, las autoridades y los mismos alumnos. Yo creo que acabamos. Me gustaría cerrar, pero voy a hacer así como un pequeño anuncio. Entonces, para esto PISA ha desarrollado algunos productos para apoyar a los padres, como por ejemplo la publicación de un libro que se llama Let's Read Them a Story, cuya versión en español se llama Vamos a leerles un cuento y va a ser presentada pronto, y esta publicación está enfocada en apoyar la promoción de la lectura desde la familia. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Eugenia. Vamos a continuar con la doctora Nuria Sanz, representante y directora de la Oficina de la UNESCO en México. Nuria Sanz es historiadora y arqueóloga, realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad La Sapienza de Roma. Ha desarrollado diversos cargos durante 20 años en organizaciones multilaterales, especialmente en el ámbito de la protección de patrimonio cultural y natural, a saber, Comisión Europea, Consejo de Europa y UNESCO. Desde 2002 es directora para América Latina y Caribe en el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO en París y recientemente ha sido nombrada directora de la Oficina UNESCO en México. Ha editado más de 20 publicaciones de patrimonio mundial y cuenta en su haber con una extensa labor literaria en cooperación cultural y en temas de cultura y desarrollo. Los dejamos con la doctora Nuria Sanz. Muchísimas gracias, muy buenas noches ya con todos y un saludo pues muy cariñoso como siempre a los miembros que componen junto con la UNESCO esta insigne mesa de discusión y también a todos ustedes que acompañan una iniciativa pues a la que nos tenemos que sumar con muchas ganas, porque evidentemente lo que hoy pasa aquí no es ni más ni menos que un ejercicio de convicción. Finalmente todos vuelven a un segundo ciclo que seguro que trae muchas preguntas para nosotros. La directora general de la UNESCO, la señora Irina Bokova, siempre nos dice, desde el primer momento en el que hacemos una entrevista con ella, que la educación es
un derecho fundamental, como todos sabemos. Es un derecho habilitante y es el derecho comodín de nuestra organización. Si tuviéramos que decir cuál es el papel de la educación en una organización multilateral como la nuestra, tendríamos que decir con un pelín de orgullo que llevamos casi 70 años trabajando por una mejor educación en el mundo y sobre todo por una mejor sociedad. Pero principalmente la educación dentro de las políticas de la UNESCO no es ni más ni menos que casi un derecho en defensa propia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir principalmente que sin una educación de calidad, sin eso que es el sujeto de la frase para nuestra organización, evidentemente no se sostendrían el resto de las políticas por las que la comunidad internacional ha seguido luchando y va a continuar en la próxima agenda del desarrollo de una manera día con día, casi de una manera cuerpo a cuerpo. Queremos decir que sin educación de calidad no es posible pensar en el diálogo intercultural, sin una educación de calidad no es posible pensar en la libertad de expresión. Sin un diálogo de calidad no hay ningún tipo de ejercicio de los derechos que nos van a llevar a eso, que ojalá consigamos, que hemos venido desde hace ya bastantes años llamando sociedad sostenible. Ustedes saben que las organizaciones de Naciones Unidas pues, comparten una matriz de trabajo. Esa matriz de trabajo nos juntó desde la Gran Conferencia de Río del año 92, nos volvió a reunir con Río +20 y ha ocurrido una cosa en este país que yo quiero señalar. A mí me parece extraordinariamente importante que el nombre de México, y ojalá se acompañara más y todos sirviésemos mejor para ello, empezara a aparecer en los titulares de la prensa nacional e internacional diciendo somos el país que hoy más ha votado en la campaña de Mi Mundo del director general de Naciones Unidas, nuestro secretario, el señor Ban Ki-moon. Desde que el secretario organizó ese cuerpo de trabajo, ese gabinete especializado, dijo, sus voces son muy importantes, he conseguido un equipo paritario, ustedes vienen de todos los continentes, pero no nos vamos a quedar escuchándonos entre nosotros mismos. Finalmente, la campaña Mi Mundo, y les invito a que den una ojeada, que hagan un pequeño viaje en las cifras. El país que más ha votado de una manera sistemática en los últimos 9 meses, y eso es gracias al énfasis que ha mantenido un conjunto de instituciones mexicanas, es el de ustedes y el que también nos acoge, es México. Si echáramos un vistacito a esas cifras, más de 50 millones de votantes, pero 1.300.000 son mexicanos. Más de 700.000 entre 0 y 15 años han decidido que lo que quieren y el mayor énfasis es la educación de calidad. Y eso no ha pasado en ningún otro país. Yo creo que a partir de ahí también es necesario compararnos desde aquí, en este ejercicio alargado de ciudadanía que por lo menos a mí me acoge. Es importante ver que en las Américas sigue siendo México el que está comprometido con una mejor definición de esos propósitos en todos los grupos de edad, y me parece extraordinariamente importante que vean también cómo podemos acompañarnos de esas cifras. Son cifras gruesas, ¿no? Porque para tener una cobertura extraordinaria y planetaria pues no nos podemos a veces hacer o dedicar a análisis de microcirugía. Pero es muy evidente que esa cifra muy grande permite ciertos desgloses y hay algunos fundamentales para hacer política pública. Y esta es la parte más importante de la campaña Mi Mundo. Escuchar muchas voces, usted es músico, ¿eh? Es la polifonía que es lo que necesitamos, pero una polifonía para compartir la mejor de las y producir la mejor de las sinfonías posibles. Y esa forma de armonía nos hace ver que para llegar a una política pública de calidad, pues probablemente haya que escudriñar un poquito más la generalidad. Y vemos que solamente los estudiantes de secundaria que han contestado a esa pregunta la han contestado en segunda oportunidad como educación de calidad. Están deseosos de encontrar casi un futuro profesional inmediato y es lo único que les ha separado de ese grupo anterior de edad donde realmente lo que les importa es la educación de calidad por encima de todo. Creo que es una cifra importante. Cuando ustedes se acercan a cualquier titular de Naciones Unidas en los periódicos, en la radio, en cualquier medio de comunicación, y cuando nosotros sufrimos un bombardeo de la agenda del 2015, evidentemente también a mí me lleva a pensar
nos están robando algo, y lo que nos están robando es el 2014, ¿no? Lo que nos están robando es la capacidad de poder mejorar día con día. Y para eso quiero volver a lo que para nosotros es el Vademecum, para las agencias de Naciones Unidas, muy bien representadas en este país, 23, yo creo que hay un acervo importantísimo y una plataforma extraordinaria de colaboración en los 3 niveles de gobierno, con toda la institucionalidad mexicana. Esa gran matriz y de posibilidad de desarrollo pues hace que el Plan Nacional del presidente Peña Nieto tenga algunos aspectos muy importantes para nosotros, desde donde tirar del hilo para saber cómo todo lo que se lee y se produce por la comunidad internacional tiene apego y puede acompañar a las decisiones públicas de este país. Y es evidente que en el 2014 se están haciendo ya cosas muy importantes. La primera es que falta todavía un poco hasta que se acabe el sexenio. Yo creo que los tiempos de la cooperación y los tiempos para cooperar en educación necesitan unos tiempos políticos que sean lo más alargados posible, siempre que se tenga la convicción de un pacto social por saber cuál es el modelo educativo. Creo que este país ofrece un marco temporal pues digamos que más apropiado. Los que trabajamos en cooperación sabemos que trabajamos por carreras de fondo, y no siempre la política permite esas carreras de fondo. Es necesario que haya un pacto muy importante, un pacto social. En realidad, a lo que quiere apostarle la UNESCO, que ha apostado desde tantos años y tantos decenios, no es para resolver una coyuntura, sino apoyar desde la coyuntura un modelo social pues, planetario universal, y que no por ser más conectado tiene una menor complejidad de relación. En el año 1952, y hay una conexión importante que les voy a contar. Acabo de volver hace pocas semanas de Nueva York, donde formé parte del Open Working Group que estaba definiendo la agenda del desarrollo con sus 16 puntos. Punto 4, calidad en la educación. Era muy interesante ver que la agenda primera del desarrollo era una agenda, la anterior, donde la educación era el sujeto de la frase. Ahora la educación está en muchos lugares. Si ustedes ven un texto que tiene 10 páginas, me gustaría que identificaran todas las veces en las que aparece y el papel de la educación en esto. No solamente vamos a conseguir una educación de calidad. Miren los océanos, miren el agua, miren la sanidad, miren todo aquello que tiene que ver con ese componente de estructura de la sociedad y comportamiento social. Y ahí es donde aparece necesariamente la educación y la cultura. En ese viaje a Nueva York estoy muy ilusionada de que el año que viene podamos hacer con la UNAM pues algo muy bonito, que no es un homenaje ni es un recordatorio, es una relectura de la sabiduría del señor Torres Bodet. El señor Torres Bodet en el año 1945 hace un discurso en la inauguración de lo que somos hoy como Naciones Unidas, que como decía mi abuelo, vivir es ver volver. Después uno lee el último texto de Naciones Unidas y bueno, uno puede sentir que hemos confirmado lo que ya estaba dicho. En realidad, desde el año 45 hay una necesidad de ser instruidos en un concepto de educación que no tiene ni más ni menos que una función, y es crear ciudadanos para la expresión y para el ejercicio de los derechos, y derechos que son mundiales. Después del año 45, en el año 52, pasa algo muy importante en la UNESCO, y yo creo que por efecto dominó es importante para toda la comunidad internacional. El señor Torres Bodet encarga a un antropólogo, a Lévi-Strauss, que concierte por qué el universalismo de los valores y la singularidad de las culturas deben de trabajar juntos. Y es ahí donde está el germen de lo que yo creo que debe de ser también un modelo civilizatorio y un modelo educativo para el siglo XXI. Hemos hecho muchos avances y también muchísimos retrocesos. Si hay que pensar un modelo educativo para el siglo XXI, en el que ya estamos instalados y se nos va a pasar mucho antes de lo que pensamos, desde luego tiene que pasar por no una educación multicultural, sino la necesidad de un ejercicio de la diferencia para el respeto de lo que de común tenemos todos. Me parece además que esa educación tiene que ser una educación para el riesgo. Los que somos antropólogos llegamos a la clase y nos dicen el primer día, ¿saben qué? Pues miren, ningún grupo humano crece sin conflicto.
Es como un universal metafísico. Muy bien, pues a partir de ahí es verdad que los riesgos no han desaparecido del planeta, ustedes lo saben, leen los periódicos todos los días, y cuando no son los riesgos naturales, que por desgracia afectan irremediablemente también a este país, y desde luego que nos sentimos conmovidos por las pérdidas y por el desastre, pero también es necesario pensar que ese riesgo hay que educarlo y educarse con los riesgos de la violencia, que no cesa, con los riesgos, por supuesto, de la deshonestidad, con los riesgos de la falta de cumplimiento de las convenciones de Naciones Unidas y con los riesgos que sin duda supone una falta de solidaridad entre los Estados. Y ahí estamos, ejerciendo distintas modalidades, pero ahí estamos. Quiero tocar 3 puntos que me parecen que son fundamentales y ya muy deprisa. En México se ha organizado una conferencia excepcional. El Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a todos los países para que vinieran aquí, después de Busan, a hablar de la calidad del desarrollo. Vinieron figuras importantísimas y a la cabeza liderado, por supuesto, por el señor Meade, el señor canciller, al que creo que tiene verdaderamente una panoplia de conocimiento que nos lleva desde por qué hay agua fósil en la Luna hasta poder llegar a definir cómo es la interculturalidad o cómo debiera ser para un modelo educativo, al que admiro enormemente. En esa conferencia surgieron dos formas, yo creo, también de entender ese modelo educativo del siglo XIX, del siglo XXI, que hasta ahora no se habían dicho, no se habían puesto todos los énfasis. Una, la colaboración de lo privado. Si ven el discurso del secretario general y si ven el nuevo texto, en el punto número 4 de los objetivos de la nueva Agenda del Desarrollo, se ratifica, se insiste, se reitera en que lo público no deja tampoco de ser lo privado. Entonces, la cooperación entre lo público y lo privado en el sector educativo no solamente debe equilibrarse, debe reforzarse, sino que ahí hay que hacer un montón de investigación aplicada para saber verdaderamente cómo ese binomio puede funcionar en todas sus dimensiones. Punto número 2, importantísimo también para la calidad del desarrollo, los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación que no cuentan especialmente lo que está pasando, sino que se saben un agente propio de la comunicación, sino que se saben que están construyendo una plataforma de conocimiento y tienen también que medir y tienen que saber filtrar y tienen que saber comunicar en un ejercicio de libertad de las expresiones en plural. Y otro punto que me parece fundamental, lo tecnológico. Lo tecnológico no es el sujeto de la frase, lo tecnológico es la partícula. Si habláramos en términos de sintaxis, es el entre dos que son los sujetos. Y esos dos que son los sujetos nos obligan a que cualquier índice que produzca la OCDE, que produzca el BID, que produzca la UNESCO, tenga un principio y un final en otros 2 ejercicios también estadísticos, pero fundamentales. Uno es el índice de desarrollo humano y otro es el Informe Mundial de las Ciencias Sociales. Con esto quiero acabar. La UNESCO en este país se asocia de una manera fraterna, directa, como colaborador que nos hace sentirnos muy privilegiados tanto con la Fundación UNAM como con el señor rector y con su equipo de gobierno. Y estamos apoyando una iniciativa que ojalá se convierta rápidamente en realidad para poder venir aquí a contarla y sobre todo también para hacerles disfrutar de eso que no deja de ser un sueño, pero que también tiene que ser una realidad muy urgente. Y es la manera en la que tenemos que enfrentarnos a intensificar la dosis. Y la dosis que hay que intensificar en todas nuestras políticas es la ciencia social, la filosofía y las artes. Estoy convencida de que cuando se habla de disciplina, estoy convencida de que cuando se habla de generar hábitos, nos está faltando mucho en educación primaria y secundaria por cultivar la creatividad a través de las formas artísticas, que es la que definitivamente genera nuestra conciencia y nuestra forma más de ser humanos. Y a partir de ahí quiero decirles que cualquiera que tenga una formación artística, me parece a mí que no está solamente queriendo ser mejor que otro, sino queriendo ser mejor que sí mismo. Me parece que ese es un valor de construcción de ciudadanía absolutamente fundamental. Esa actividad que queremos construir con la UNAM no es ni más ni menos que un premio de la UNESCO dedicado al señor Torres Bodet y que por ende se dedica a consolidar todo aquello que tiene que ver con las prácticas de excelencia
para las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Y con ello estamos convencidos de que pues vamos a tener muchas respuestas para todos esos alumnos que cada vez llegan más y se interesan por la filosofía, y para todos aquellos empresarios que cada vez quieren contratar más a filósofos y más antropólogos, porque piensan que solo así ese grupo humano en conflicto va a trabajar en una misma dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Narro me ha pedido específicamente que no lo presente. Creo que no necesita introducción, así que vamos directo. No es por pedante es porque ya mis colegas se comieron todo el tiempo. Habíamos pensado en acabar a las 9:15, me quedan menos 3 minutos. Entonces es por eso. Bueno, saludo a todos los presentes, me da un enorme gusto estar aquí con todo este auditorio. Agradecerle a Alejandro y a un grupo de jóvenes que hoy está aquí representado por Edgar, el valor, el interés, la consistencia para continuar con un esfuerzo que ellos emprendieron hace algunos años, que ha sido exitoso y que me parece que vale la pena. En la primera etapa fue realmente muy exitoso y deseo que con este ciclo que está arrancando también lo sea en esta oportunidad. Tercero, pues ya hemos escuchado por lo menos 3 participaciones de mis colegas aquí presentes y una cuarta a través de la tecnología. Y yo quiero simplemente agregar algunas cosas a lo que aquí se ha dicho por una colega que, estando en California, se hace presente por las vías de la tecnología con nosotros y nos comparte una experiencia que nos ubica no solo en el presente, sino en el porvenir. Hemos escuchado al licenciado Del Val hablarnos de la reforma educativa que está en proceso en nuestro país, a la maestra Garduño hacer una serie de consideraciones sobre la posición de México al seno de la OCDE, y a la doctora Nuria Sanz poniendo una serie de notas de optimismo, en mi opinión, sobre el valor que tiene México en el escenario internacional, que lo ha tenido en el pasado en la persona de Torres Bodet, por ejemplo, en la fuerza que tiene nuestro país y lo que puede representar hacia adelante, y en particular hablando de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Me han dejado nada, en consecuencia, que yo pueda decir o agregar, pero tal vez, y lo pensaba así, referirme a 4 principios básicos, a algunos retos que tiene la educación en el modelo hacia el siglo XXI. Primero, partir de la convicción que yo tengo y que estoy seguro compartimos muchos en este auditorio, de que México efectivamente, como dice la doctora Sanz, México es un gran país. Y no es solo un dicho, habría muchísimos argumentos históricos del presente, de las potencialidades, para documentar este hecho. México es en efecto un gran país con grandes posibilidades y que vive un momento importantísimo en su historia. De lo que hagamos o dejemos de hacer ahorita va a depender si efectivamente esa grandeza logramos transformarla en justicia para todos, en igualdad, en democracia, en libertad, y para todo esto requerimos de la educación. Segundo principio del que parto en mis comentarios: sin educación no hay progreso ni desarrollo. Sin educación no se puede dar este progreso y desarrollo ni en lo individual ni en lo colectivo. La educación es un bien público
y es un derecho fundamental de las personas. Tercero, comparto la visión de mucha gente que sostiene que la educación efectivamente no es la solución para todos los problemas, pero que sin educación no se resuelve absolutamente ningún problema. Y cuarto, parto también del argumento de que la educación es uno de los grandes igualadores sociales. La educación permite superar diferencias que se dan a veces históricamente, a veces arrastradas a partir de generaciones y que le permiten al individuo dar un salto y equipararse con gente que trae una historia, una cultura familiar muy desarrollada. Por supuesto, estoy convencido que México vive grandes retos. Podemos hablar de los muy trillados, podemos hablar del reto de la cobertura. No tenemos una cobertura, aquí la maestra dio ya algunas de las cifras que nos parezca justa para un país del tamaño, de las condiciones, de la historia y del potencial del nuestro. 2 de cada 3 estudiantes en edad de ir al bachillerato pueden realmente hacerlo, es insuficiente. 3 de cada 10 estudiantes o jóvenes en edad de ir a la universidad pueden hacerlo. Es absolutamente insuficiente comparado con el promedio de América Latina o comparado con lo que están haciendo naciones mucho más desarrolladas. Podría hablar del tema de la calidad, ya lo hizo la doctora Sanz y me parece que de manera sobresaliente, entonces simplemente lo apunto. Y por supuesto podría yo pasarme muchos minutos hablando de los temas de infraestructura, de los temas de planta docente, de los temas de evaluación, de los temas de integralidad y coordinación entre los distintos niveles educativos. Para ser el único que cumpla con los 8 minutos, para ser el único de los 4 y la quinta, porque Dafne se tomó como 30 minutos, a ella sí fueron muy tolerantes, Edgar. Bueno, pero para ser el único que cumpla, concluiré yo diciendo que la educación en el siglo XXI en nuestro país tiene que lidiar con 2 grandes asuntos. 1, con remediar, con resolver los rezagos que arrastramos y 2, con prepararnos efectivamente para el porvenir que está con nosotros. Y sin valores, sin educar en valores cívicos y laicos, no lo vamos a conseguir. Sin educar en la pluralidad, la tolerancia y el respeto, no lo vamos a conseguir. Y sin educar, promoviendo el desarrollo integral de la persona y de las colectividades, tampoco lo vamos a conseguir. Pero tenemos la posibilidad, tenemos los elementos para conseguirles y está en la disposición de todos y particularmente en la intervención de los jóvenes que esto se pueda conseguir. He cumplido mi objetivo por primera vez. Fue un reto que me lanzaron mis colegas y en 8 minutos estoy terminando. Pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Creo que ahora hay como material para hacer muchas preguntas y queremos abrirlo al público también para que tengan oportunidad de hacer esto más como un diálogo. Unas pequeñas reglas, por favor, si tienen una pregunta, preséntense, quiénes son, de qué institución vienen, si vienen de alguna, y por favor, por el tiempo, que sean preguntas, nada más preguntas. ¿Y a quién, por favor? Buenas noches. Antes que nada, es un honor estar ante sus panelistas. Soy Víctor Vargas, soy docente en educación básica en la mañana, soy docente en una universidad en las tardes
Es un placer estar con la gente de arriba que hace todas las políticas y bueno, la pregunta es esta, es abierta a todos los panelistas y es una reflexión también para todos. Me preocupa que todos nosotros, todos los días, tratamos de educar a los jóvenes, implementar estas grandes políticas con los estudiantes y sin embargo no tenemos una programación de calidad de la televisión abierta y todo lo que construimos en la mañana se nos derrumba en la tarde. Yo quisiera saber, honorables panelistas, si tienen contemplado vincular con los medios de comunicación de televisión abierta de México, porque si ya estamos trabajando por una educación de calidad, creo que también nos merecemos una televisión y programación de calidad para nuestros jóvenes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera? ¿Las juntamos? Ok, perfecto. Otra más. Aquí hay una ya. Buenas noches, mi nombre es Raimundo Tamayo, de la Asociación de Scouts de México, director de Desarrollo Institucional. Y mi pregunta es, ¿qué papel juega la educación no formal en la visión de la educación de calidad en México? Precisamente en la formación del carácter, de la educación de competencias para la vida y de liderazgo en aspectos como ciudadanía global. Entonces, ¿en qué parte, en cada uno de sus ámbitos, entra pues ese componente de la educación no formal? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Allá, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. José María Izabal, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Transfronterización en el siglo XXI significa que ya no hay barreras. Entonces, ¿cuál es la acción a futuro de la educación en este siglo XXI? ¿Tiene que ver si es un ámbito local o de respeto a la comunidad y a las tradiciones, o en un ámbito global de, digamos, competencia y internacionalización de la educación? Así de fácil. Gracias. Okay. Sí. Tenemos espacio solo para una pregunta más. Sí, muchas gracias. Y creo que el micrófono ya está. Gracias. En particular para la doctora Sanz, José Carlos Velázquez, de la Fundación para el Desarrollo del Deporte Escolar. Me gustaría saber cuál es la opinión que tiene la UNESCO respecto a la participación e inclusión de la actividad física y el deporte dentro de la planeación de la estructura educativa. Ya el micrófono, muy concretito, porque además se estaba pidiendo desde hace mucho rato. Lo siento, tenemos tiempo nada más para esa pregunta, una pregunta más aquí y lo siento, ya no tenemos más tiempo, por favor. José Trujillo Ferrara, director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, para el licenciado Del Vals. Concretamente, licenciado, una pincelada del nuevo modelo educativo y qué hacer con las estructuras anquilosadas que no nos dejan progresar en las instituciones, que es una de las barreras más altas para rebasar. Muchas gracias. Pasar, doctor en Derecho, y maestro mío fue don Antonio de Sotigama. Quiero preguntarle a los panelistas, ¿por qué no tocaron en lo más mínimo la educación rural? Muchas gracias. ¿Podemos empezar? Allá está el micrófono. ¿Sí? A ver, el director de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional, es decir, de Medicina, perdón, ¿de qué dije? De Economía, bueno, es un defecto, de Medicina. No, precisamente lo que se está haciendo y las modificaciones legales que hubo es para derribar esas estructuras anquilosadas, para que entre sangre nueva en la educación de este país. Necesitamos que haya sangre nueva en la educación de ese país y en eso estamos. La ley de servicio profesional docente, las evaluaciones cada 4 años como mínimo para los profesores y los docentes, eso nos permitirá derribar las estructuras anquilosadas. Yo al doctor que pone la educación rural, es que la educación rural y la educación indígena y la educación profesional es toda la educación. Estamos en la revisión del modelo educativo, está todo el modelo, todo está en revisión completamente y participan desde la educación indígena, como le he dicho, la educación rural a través fundamentalmente que la da el CONAFE, es decir, y que está haciendo un gran esfuerzo por la educación rural, está en revisión total toda la educación para poderla poner
la altura de lo que es el siglo XXI y respondiendo en parte al compañero que hablaba del ámbito global o ámbito nacional, es decir, la educación hoy forma parte de todo, lo dijo muy bien Nuria, en todos los lugares, en todos los documentos se habla de la educación, estamos en una internalización completa. La OCDE, hablaba la compañera de 1000 variables, es decir, imagínense los que tenemos que estar trabajando en educación para poder analizar las 1000 variables, cómo las utilizamos y cómo adoptamos lo mejor para nuestro país, ¿okay? Para que en la comunidad rural, es decir, le voy a un pequeño ejemplo, por último. ¿Ustedes saben que nosotros tenemos maestros itinerantes en los circos? Es decir, hay maestros de CONAFE que acompañan a los cirqueros para dar clases a los niños. Es decir, el esfuerzo educativo de este país es tremendo. El gasto es tremendo. En un análisis que hicieran algunos compañeros del ITAM o de la UNAM, diremos, es un desperdicio de recursos. No, entonces, este país ha hecho una gran lucha por dar la educación a las zonas rurales, a las zonas indígenas, a los itinerantes, a los niños de los migrantes. Desplazamos maestros para que cuando se van con los migrantes, a los jornaleros agrícolas. Es decir, la educación en este país verdaderamente ha sido un esfuerzo inaudito y que debe reconocerse en todos los ámbitos. Gracias. Muchas gracias. A la pregunta directa, a Nuria. Sí. Bueno, voy a intentar hilar a dos preguntas distintas una suerte de respuesta un poco común también. Han tocado el tema del deporte. El tema del deporte es fundamental. No es un ejercicio físico, es una práctica social y es una práctica también cultural. Se acaba de celebrar en México. México está a la cabeza y a la bandera de intentar generar una plataforma de cooperación latinoamericana y acabamos de estar en la SEP precisamente con un montón de países de América Latina intentando dotar de un programa y de un plan de acción. Eso tiene, por supuesto, sus estructuras, eso tiene una currícula y una revisión, evidentemente, de las horas lectivas, etcétera, etcétera. Pero lo combinamos también con otra iniciativa importante. Yo les anuncio que el año que viene, en el marco del 70 aniversario de la UNESCO, nosotros vamos a hacer un panel especial con todos los medallistas olímpicos mexicanos, en el sentido de que también esas medallas olímpicas son embajadores de buena voluntad de los valores, lo que decía antes el señor rector, educación en valores. Y educar en deporte es educar en valores. Por lo tanto, es evidente que es una parte fundamental, que no es esa política interna que tiene que ver con el ocio, que no forma parte del divertimento, sino que forma parte de algo absolutamente fundamental de la currícula. Y eso lo quiero hilar con una de sus preguntas. La pregunta ha sido, ¿qué pasa con lo no formal? Bueno, pues eso no formal, cada vez habrá que formalizarlo más, porque si no, no conseguiremos los éxitos educativos. Acabamos de terminar una encuesta fantástica. Los niños de 0 a 6 años que tienen esa parte no formal, pero donde han sido educados, o donde, mejor dicho, los maestros han sido educados por observar al niño en prácticas de inteligencia emocional, es ahí donde vamos. Esa parte probablemente no formal, pero que resulta absolutamente constituyente para saber qué es lo que le va a pasar después a la primaria. Una primaria sin rezagos necesita hoy por hoy, y ya tenemos las cifras, antes no las teníamos, ahora tenemos el margen de la edad donde sabemos que necesitamos no solamente llevar niños bien nutridos a los 4 años, necesitamos también desde los 3 a los 6 años, necesitamos trabajar esa parte no formal y formalizarla de lo emocional, de esa inteligencia social y de esa inteligencia emocional. Y ahí tiene mucho que ver el deporte. El deporte es eso que decía yo antes de no quiero ser mejor que tú, sino mejor que yo. Esa es la práctica de ser un deportista individual y un deportista en equipo. Es una práctica corporativa al mismo tiempo. Así que estructurante y fundamental. Y su pregunta también me da la oportunidad de decir algo que no dije antes. Algo que hay que desvelar con las nuevas modalidades de los indicadores en la agenda del desarrollo es mirar lo que se transparentó en las agendas anteriores. Y lo que se transparentó fue toda la discapacidad. Y la única discapacidad que no fue suficientemente envuelta en el velo de lo oculto fue a través del deporte.
Y es por eso que es absolutamente fundamental para nosotros crecer desde allí. Así que gracias por su pregunta, que me permite haber intentado resolver algunas respuestas. En cuanto a lo no formal, la Oficina de UNESCO en México está plenamente convencida de que esa no formalidad es la única y bien ensayada aquí que va a permitir probablemente desarrollar una campaña de alfabetización para lo que es más vulnerable, pero que para nosotros tiene una mayor fortaleza en términos de diversidad cultural, que es la alfabetización para todas las comunidades indígenas, principalmente la población de mujeres indígenas de este país, cuya cifra es altísima. Pero UNESCO no se compromete a que una campaña de alfabetización sea una campaña de enseñar el castellano a gente que no lo necesita. UNESCO se compromete en este país a trabajar con todas las instituciones de gobierno para que una práctica de alfabetización no signifique analfabetizar a los indígenas en su propia cultura. Y en eso es en lo que estamos trabajando y lo estamos desarrollando a partir de un modelo no formal. Bueno, quiero dejar esto. Muchas gracias. Inhibí la participación de la maestra con mis rudos comentarios, pero no eran para usted, en realidad eran para Del Val, pero bueno, a ver, de manera muy rápida, hacer algún comentario. La preocupación por las formas de recibir información y, comillas, educación, que no son las más pertinentes a través de algunos canales, de algunos medios de comunicación. Yo creo que la sociedad tiene que ir demandando progresivamente proyectos, programas de una calidad diferente. Lo vamos a tener que conseguir, en mi opinión, al paso del tiempo. Segundo, totalmente convencido de que hay un papel muy importante para la educación no formal que necesitamos aprovechar, y que esa educación no formal parte, por supuesto, de la propia familia, en donde tenemos que trabajar mucho. Hoy la doctora Sanz nos ha traído de verdad la nota de optimismo que yo le agradezco y reconozco, pero también podría ella hablarnos de algunos de los estudios que se han estado haciendo en la oficina, que son muy duros, tema de violencia en la familia, por ejemplo, y que si no reconocemos, no vamos a cambiar, no vamos a resolver, no vamos a modificar. Mi compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, José María Izábal, que nos recuerda el gran compromiso que tenemos con la internacionalización y la enorme posibilidad que se nos refleja. Yo simplemente diría, tenemos que avanzar mucho en ese sentido, y hoy nuevamente la tecnología nos ayuda para atender estos asuntos. Por supuesto que me sumo a las preguntas que no me hicieron a mí, pero que vale la pena. No tocamos lo rural porque no nos ha dado tiempo. Por supuesto que no es por olvidar un tema que a muchos nos llega muy de cerca. Ahí en la parte del medio rural mexicano, y en particular con el caso de la población indígena, con los herederos y miembros de los pueblos originarios, con los que nos dan parte de nuestra identidad, tenemos una deuda pendiente. Doy un dato, decía yo, solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de ir a la universidad en este país lo pueden hacer. Bueno, endurezco el punto y digo, solo 1 de cada 100 jóvenes indígenas pueden ir a la universidad. Ese es el tamaño de la diferencia para poner un solo indicador. Y por supuesto, tendría que decir que tenemos que terminar por construir ese modelo educativo que nos acerque de verdad a lo que México merece, a lo que requerimos, necesitamos, pero también a lo que un país de este tamaño, de estas condiciones, con la historia, con la cultura, con la riqueza, con la diversidad,
con las posibilidades se merece. Yo no tengo duda en decir como colofón, la educación es realmente la solución para muchos de nuestros temas y es absolutamente indispensable comprometernos con la reforma que llegue a fondo, con la reforma integral que llegue al fondo de los temas y de los asuntos. Y reiterar mi agradecimiento a Alejandro, a Edgar y a todos los organizadores por la invitación a participar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ya para decir dos palabras para participar en la sesión aquí, solamente abordando el tema de la educación no formal, comentar que la OCDE tiene una encuesta que se llama PIAC, que así como PISA, como comentaba el compañero, mide las habilidades de los estudiantes, PIAC mide las habilidades de adultos. Y en esta encuesta, una de las cosas que se ha demostrado es precisamente la importancia de la educación no formal en el desarrollo de las habilidades y de las destrezas de los adultos. Y también señala la importancia de la práctica continua en el desarrollo de estas habilidades. Aquellos países con programas de educación de adultos, por ejemplo, no formal, que son más amplios, son aquellos países que demuestran tener habilidades o una población con un nivel de habilidades más alto, tanto en lectura como en habilidades matemáticas y en resolución de problemas. Gracias. Muchas gracias. Pues nuevamente agradecer este extraordinario panel, esta extraordinaria participación, y quiero aprovechar, estaba por aquí Alberto Cinta, presidente del Club Piso 51, que es creador e impulsor de esta iniciativa. Tenemos preparado unos reconocimientos para nuestros expositores. Si pudiese dirigir un breve mensaje a nombre del club y poder entregar los reconocimientos que los voluntarios de Fundación UNAM nos hacen favor de entregar. Pues voy a ser muy breve, nada más agradecer a los ponentes, la verdad, Piso 51 siempre quiso ser un centro de debate y de las ideas en la ciudad, y es gracias a los ponentes y a todas las ideas que nos enriquecen cada 15 días aquí en el Piso 51, agradecerles a todos ustedes, ojalá este esfuerzo siga continuando, gracias a Alejandro y a todos los jóvenes que lo hacen posible, y bueno, pues es un orgullo poder tener tardes aquí, donde si todos los jóvenes que están aquí vinieran cada 15 días aquí, sin falta, seguramente después de varios meses ya tendrían una buena maestría en conocimiento. Ojalá lo hagan un hábito, esta es su casa, es un espacio abierto para todos, y bueno, pues agradecer a los ponentes porque son los que realmente nos enriquecen con esto. Muchas gracias. Esta es buena oportunidad para aprovechar, para agradecer a todos los voluntarios de Fundación UNAM, de AYESEC, del Politécnico Nacional, que también se han sumado a esta iniciativa. Desde luego, también es importante agradecer a los aliados y patrocinadores que han hecho posible que podamos reiniciar esto con altura de miras y aspirando a ser pues un evento de mucho mayor envergadura. Agradecer en primer lugar a la MEDIR por todo su apoyo, a Grupo Financiero Banorte, a Telefónica, a Volaris, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también nos ha ofrecido un apoyo extraordinario para recibir expositores del extranjero y mostrar también lo mejor del mundo, ¿no? El México que queremos también no solo hay que traer expositores a México para que nos hablen de lo que hay en el mundo, sino para que exporten a otros lugares el México que queremos. Agradecer a todos los voluntarios, a la Fundación UNAM, al ITAM nuevamente, y anuncio para el próximo evento. Como Alberto comentaba, la intención es que cada 15 días haya un evento, y el próximo tratará el tema del futuro del sistema financiero internacional. Nos acompañan entre los expositores el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, por citar a otros, Randall Krossner, que fue gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos,
Phil Angelaides, presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica en Estados Unidos, nombrado por el presidente Barack Obama y ratificado por el Partido Demócrata y por el Partido Republicano. Ann Kruger, quien fuese gerente del Fondo Monetario Internacional. Gerardo Rodríguez Regordosa, que está actualmente en un fondo de inversión internacional, ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y conduciendo esta discusión el doctor Arturo Fernández, quien da relevo al rector Narro en este esfuerzo compartido de discusión. Finalmente, hemos preparado un espacio de encuentro con el vino mexicano, gracias a nuestros amigos de Viva, particularmente de Hugo da Costa y Gloria Ramos. Hay la oportunidad de degustar una de las propuestas más innovadoras, un vino de altura producido en el Valle de Guadalupe, que nos traerán cada 15 días la degustación de un vino distinto de su casa. Y a los que gusten conocerlo, va a haber una mesa de degustación y va a haber una persona explicando cuáles son las características de este vino que es digno de reconocimiento en todo el mundo. Esperemos que nos acompañen y pues muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso.